Esa noche, en Austin, algo se rompió. No fue solo un coche, ni una estrategia mal ejecutada. Fue la confianza. Fue esa sensación que Fernando Alonso conoce demasiado bien. Esa punzada que aparece cuando siente que su equipo ya no pelea por él. El Gran Premio había terminado hacía horas. Los focos del circuito se apagaban uno a uno, y mientras el resto del paddock dormía, Alonso seguía despierto. Caminaba por su habitación, en silencio, sin quitarse el mono todavía. Respiraba despacio, con la mirada fija en el suelo, intentando asimilar lo que acababa de pasar. En la pista, había dado todo. Había peleado como siempre, con esa mezcla de rabia y precisión quirúrgica que solo él domina. Pero el coche no respondió. El ritmo no estaba. Las órdenes por radio fueron confusas, las paradas, lentas. Y lo peor de todo fue lo que vino después. El silencio. Nadie se acercó a explicarle nada. Nadie le dio una razón. En el box, solo miradas esquivas y frases cortas. Un ambiente denso, incómodo. Alonso lo notó al instante. Algo no encajaba. Dicen que, al volver al motorhome, apenas habló. Entró, se quitó el casco y se sentó en una silla, solo, con la cabeza entre las manos. 10 minutos así. Luego se levantó, agarró el móvil y marcó un número que llevaba años sin tocar. Un número que nunca borró, aunque hacía más de una década que no lo usaba. Al otro lado del teléfono, una voz que reconocería entre mil. Grave, pausada, con ese tono de quien siempre sabe más de lo que dice. Flavio Briatore. Nadie sabe exactamente cómo empezó la conversación. Algunos dicen que fue un simple saludo. Otros aseguran que Alonso fue directo al grano. Flavio, necesito hablar contigo. Pero todos coinciden en lo mismo. La llamada existió. Fue breve, intensa y suficiente para hacer temblar a medio paddock. Porque cuando Alonso y Briatore cruzan palabras, nada es casual. No hay nostalgia ni cortesía. Hay propósito. Siempre lo hubo. Esa llamada, dicen, fue el primer movimiento de algo mucho más grande, de un posible plan B que podría cambiar su futuro, y quizás el de todo el proyecto de Aston Martin. Pero volvamos a ese instante. Imagínate la escena. Alonso, en su habitación de hotel, con las luces apagadas, la televisión encendida sin volumen, repasando mentalmente cada error de la carrera. Y de repente, esa decisión impulsiva. Esa llamada a quien una vez fue su guía, su cómplice, su escudo en los tiempos más duros de Renault Briatore, atendió, escuchó, no interrumpió, lo dejó hablar, porque sabe que cuando Fernando marca no es para charlar. Es porque algo está a punto de romperse. Fuentes cercanas aseguran que la conversación fue tensa, que hubo reproches, frustración y una frase que Briatore repitió varias veces. No esperes fidelidad de quienes solo buscan resultados. Alonso no respondió, guardó silencio y al cabo de unos segundos colgó. A la mañana siguiente, el paddock entero parecía distinto. Los periodistas notaron su expresión, ni sonrisa ni rabia, solo frialdad, el gesto de alguien que ya ha tomado una decisión. En el box de Aston Martin, los mecánicos evitaban mirarlo directamente. Los ingenieros en las reuniones usaban frases vagas, sin compromiso. Y poco a poco el rumor empezó a crecer. Alonso ha hablado con Briatore. 5 palabras que bastaron para incendiar el paddock. En Alpine, algunos sonreían. En Aston Martin reinaba el silencio. Y en el centro de todo, Alonso, sin confirmar ni negar nada. Ni una sola declaración, solo una mirada fija, la misma con la que ganó sus 2 campeonatos. Esa que dice, ya lo he visto todo. Lo curioso es que Briatore tampoco hizo nada por apagar el fuego. Cuando le preguntaron por Alonso, su respuesta fue tan calculada como provocadora. Fernando es un campeón, y los campeones nunca se rinden, ni siquiera cuando todo el mundo piensa que deberían hacerlo. Una frase. Nada más, pero fue suficiente. Los medios lo interpretaron como una confirmación velada de que algo se estaba moviendo entre ambos. Y lo cierto es que, desde esa noche, nada volvió a ser igual. En el garaje de Aston Martin empezaron las dudas, los silencios, las miradas cruzadas. Algunos dicen que Stroll padre pidió explicaciones directamente. Otros que Alonso ni siquiera se dignó a responder. Sea como sea, algo cambió en Austin. Esa llamada fue el detonante, el inicio de una historia que todavía se está escribiendo. Una historia de orgullo, de estrategia y de un piloto que, a los 44 años, sigue demostrando que no necesita a nadie para mover el tablero. Porque cuando Fernando Alonso llama a Flavio Briatore, el mundo de la Fórmula 1 se detiene un segundo. Y todos, absolutamente todos, saben que algo grande está por venir. Para entender por qué Alonso marcó ese número aquella noche, hay que volver atrás. Al caos absoluto del Gran Premio de Austin. Todo empezó incluso antes de la carrera. Los ingenieros de Aston Martin ya notaban algo extraño en los simuladores.
El coche no respondía como debía. Había una vibración en el tren trasero, una pérdida mínima de tracción que nadie lograba explicar. Fernando lo detectó enseguida. «Hay algo mal en el coche», dijo por radio durante los libres. Pero, como tantas otras veces, nadie lo escuchó. En Aston Martin le dijeron que era normal, que eran condiciones de pista, que no se preocupara. Pero Alonso lleva más de 20 años escuchando excusas. Sabe distinguir entre una irregularidad y un problema real. Y ese fin de semana, lo que había no era una simple irregularidad. Era un coche mal ajustado, un monoplaza que no estaba al nivel que le habían prometido. La tensión empezó a crecer en el box. Durante la clasificación, el coche se volvió impredecible. No giraba como debía, la degradación era excesiva y los datos de telemetría incoherentes. «No entiendo cómo hemos empeorado tanto», dijo Alonso después de quedar eliminado antes de tiempo. Los mecánicos intentaban recomponer el coche en tiempo récord, pero el ambiente era pesado. Nadie sonreía. Nadie hablaba más de lo justo. Y en medio de todo, un silencio que decía mucho más que cualquier palabra. Algo no estaba funcionando bien entre Alonso y el equipo. El domingo, la carrera fue una pesadilla. Problemas con la estrategia, errores de comunicación y, finalmente, una avería que lo obligó a abandonar. Pero más allá del fallo técnico, lo que realmente dolió fue la sensación de abandono. Cuando llegó al box, Alonso bajó del coche, miró alrededor y no dijo nada. Nadie se acercó a consolarlo. Nadie explicó qué había pasado. Ni una disculpa, ni una palabra de su ingeniero. Y eso, para Fernando, fue el verdadero golpe. Porque un piloto puede aceptar una rotura, un error de cálculo, incluso un abandono. Lo que no puede aceptar es la indiferencia. Y esa noche, Alonso sintió que algo dentro del equipo había cambiado, que ya no lo trataban como el líder que era, sino como un obstáculo. Minutos después, se reunió con algunos miembros del equipo técnico. Le mostraron datos, gráficos, excusas, pero Fernando no los compró. Había pasado por esto antes. En Ferrari, en McLaren, en Alpine, sabía leer entre líneas, y lo que vio en esas pantallas no eran números, eran mentiras piadosas. En los pasillos del paddock se empezó a rumorear que Aston Martin había priorizado el desarrollo del coche de Stroll, que algunas de las nuevas piezas no habían llegado a tiempo para ambos pilotos. Y aunque nadie lo confirmó, Fernando lo sospechó desde el primer momento. En la Fórmula 1, los silencios también hablan. Cuando terminó el debriefing, Alonso salió del box sin mirar atrás. Caminó solo por el paddock, con los cascos en la mano, sin decir una palabra. Algunos fotógrafos intentaron capturarlo, pero lo dejaron pasar. Nadie se atrevió a interrumpir ese momento, porque todos sabían que ese rostro, ese gesto frío, esa mirada fija, no era el de un piloto enfadado. Era el de alguien que ya había tomado una decisión. Y esa decisión, aunque todavía no lo supieran, cambiaría el rumbo de la historia. Esa misma noche, mientras los mecánicos desmontaban los restos del coche, Fernando estaba en su habitación. En silencio, encendió el móvil. Vio los mensajes del equipo, las justificaciones de siempre, las frases prefabricadas. Las borró sin leerlas. Y entonces, sin pensarlo demasiado, marcó ese número, el de Flavio Briatore, el único hombre que, en más de 20 años, nunca le mintió a la cara. El único que siempre le dijo la verdad, aunque doliera. Porque en el fondo, Alonso sabía que esa llamada no era solo una descarga emocional. Era el principio de algo, un punto de inflexión, el momento en el que el guerrero decidió volver a empuñar la espada. Esa noche, en Austin, Alonso no buscaba consuelo. Buscaba un plan, un nuevo camino, una salida antes de que el reloj siguiera corriendo y su tiempo se acabara. Y Briatore, al otro lado de la línea, lo entendió al instante. Flavio Briatore, un nombre que pesa como una sombra sobre toda la historia moderna de Fernando Alonso. Para entender lo que significa esa llamada, hay que recordar quién es ese hombre y qué papel ha jugado en la vida del asturiano. Porque si Alonso es el piloto más impredecible, más intenso y más rebelde de su generación, Briatore es el arquitecto de esa rebeldía. Corría el año 2003 cuando sus caminos se cruzaron. Fernando era un joven con talento desbordante, recién llegado, todavía sin las cicatrices de la política del paddock. Flavio, por su parte, era el hombre que mandaba en Renault, un dirigente polémico, manipulador, pero con un olfato infalible para detectar genios. Fue él quien vio en Alonso algo que otros no supieron ver. No solo velocidad, sino carácter, una mente distinta, y apostó por él. El resto ya es historia. 2 campeonatos del mundo,
una revolución en el deporte y el nacimiento de una de las duplas más temidas que ha tenido la Fórmula 1, pero lo que pocos saben es que la relación entre ambos nunca fue solo profesional. Era personal. Briatore se convirtió en una especie de mentor, un consejero, casi un segundo padre. Cuando el mundo se le caía encima, Fernando llamaba a Flavio, y Flavio siempre respondía. A veces con soluciones, otras con verdades incómodas, pero siempre con una sola intención: mantenerlo en pie. El problema es que los dos tienen el mismo defecto, el ego, y cuando dos personalidades así chocan, las explosiones son inevitables. En 2009, tras el escándalo de Singapur, sus caminos se separaron. Briatore fue expulsado de la Fórmula 1, Alonso se marchó a Ferrari. Durante años no se hablaron, y sin embargo, nunca dejaron de estar conectados. Cada vez que Alonso cambiaba de equipo, cada vez que un rumor de crisis aparecía, el nombre de Briatore resurgía entre susurros. Hablaron, se reunieron, están tramando algo, y aunque ninguno lo confirmaba, todo el mundo sabía que esa conexión nunca se rompió del todo. Por eso la llamada de Austin no fue casualidad, fue simbólica, un regreso al origen. Un gesto de confianza, porque cuando un piloto como Alonso siente que su equipo lo está traicionando, solo hay una persona a la que puede recurrir, aquella que entiende cómo se sobrevive a los cuchillos del paddock. Lo más interesante es que Briatore, hoy, ha vuelto a tener poder real dentro de la Fórmula 1, ya no es el villano exiliado. Es el asesor estratégico de Alpine, el que mueve hilos en la sombra, el que conoce todos los secretos del mercado de pilotos. Y su regreso, justo ahora, coincide con la frustración de Alonso dentro de Aston Martin. ¿Casualidad? En la Fórmula 1, las casualidades no existen. Flavio siempre se mueve cuando huele sangre. ¿Y esta vez? La sangre es la de un campeón que empieza a sentirse traicionado. En los últimos meses, varios periodistas italianos han hablado de contactos indirectos entre ambos. Comidas discretas en Mónaco, reuniones informales en Londres, conversaciones que no aparecen en ninguna agenda oficial, nada concreto. Todo envuelto en ese aura de misterio que Briatore maneja como nadie. Y lo más inquietante es que en Alpine lo saben. Saben que Flavio está moviendo piezas, que está hablando con pilotos, con patrocinadores, con ingenieros que fueron suyos hace 20 años. Que quiere reconstruir algo, que quiere volver a ganar. Por eso la llamada de Alonso no fue una simple catarsis. Fue un aviso, un mensaje entre líneas que decía: estoy disponible, estoy cansado, pero aún tengo fuego. Briatore lo entendió, porque él también ha pasado por eso. También fue desterrado, criticado, dado por acabado. Y si hay algo que une a estos dos hombres, más allá de los títulos y la gloria, es el orgullo de no rendirse jamás. Así que, cuando Alonso levantó el teléfono esa noche, lo que realmente hizo fue abrir una puerta que llevaba más de una década cerrada, una puerta que conecta el pasado con el futuro. Y detrás de esa puerta hay algo que se mueve, algo que el paddock todavía no ha visto venir. Lo que más ha intrigado al paddock desde aquella llamada es lo que nadie ha podido confirmar del todo: el famoso Plan B, apenas una frase que se filtró en un corrillo de periodistas, pero bastó para disparar todas las alarmas, porque cuando se trata de Alonso, un simple rumor nunca es un simple rumor. Dicen que Briatore le habló de futuro, que le dijo que no desperdiciara sus últimos años esperando milagros en Aston Martin, que le recordara al mundo quién era y que se preparara para el cambio de reglamento de 2026. Y Fernando escuchó, en silencio, con esa mirada que mezcla cálculo y rabia. Desde entonces, los gestos han cambiado. En los garajes, Alonso pasa más tiempo observando que hablando. Ya no pregunta tanto, toma nota. En las entrevistas, responde con frases medidas. Estoy centrado en acabar la temporada. Ya veremos qué pasa el año que viene. Nada comprometedor, pero quien lo conoce sabe leer entre líneas. En el paddock, los rumores corren como pólvora. Algunos aseguran que Briatore le habría ofrecido un rol dentro de Alpine, no necesariamente como piloto, una posición híbrida, a medio camino entre la dirección deportiva y la mentoría de jóvenes talentos. Otros dicen que el plan va más allá, que Briatore quiere formar un nuevo proyecto, un equipo satélite que nazca del cambio reglamentario y que quiere a Alonso como la piedra angular. Nadie tiene pruebas, pero todo encaja. Flavio necesita una figura carismática para vender su regreso. Alonso necesita un entorno que lo respete y lo escuche. Y los dos comparten una misma motivación: demostrar que aún pueden ganar. Mientras tanto, en Aston Martin el ambiente se ha enrarecido. Las conversaciones privadas se filtran, las reuniones técnicas se acortan, los mecánicos notan la tensión. Lawrence Stroll, dicen, no está contento.
No le gusta que su piloto estrella esté en boca de todos por algo que no tiene que ver con la pista, y Fernando, fiel a su estilo, no lo desmiente ni lo aclara. Simplemente sigue adelante, como si nada pasara, como si el ruido le diera fuerza. El plan B podría tomar muchas formas. Una alianza con Alpine, una despedida épica, o incluso un año sabático estratégico antes de volver en 2027 con un papel nuevo. Pero lo importante no es el formato, sino el mensaje. Alonso ya no está esperando que Aston Martin cumpla sus promesas. Está construyendo su propio futuro, y eso es lo que más teme el equipo. Porque cuando Fernando Alonso decide moverse, nunca lo hace a medias. Detrás de cada paso hay cálculo, historia y ambición. Los rumores sobre reuniones discretas entre Flavio y altos ejecutivos de Renault en Mónaco, sobre conversaciones con sponsors que apoyaron a Fernando en el pasado, sobre un documento que ya circula con su nombre como asesor de desarrollo. Suenan a humo para muchos, pero en la Fórmula 1, el humo siempre sale de algún fuego, y ese fuego, esta vez, huele a venganza. No la venganza pequeña del rencor, sino la grande, la que busca demostrarle al mundo que todavía puede levantar una copa antes de marcharse. Quizás ese sea el verdadero plan B, no un contrato, ni un equipo, ni un destino, sino una última victoria, un último rugido antes de que se apague el motor. Dentro de Aston Martin, la palabra filtración es casi una maldición. Desde que se supo lo del supuesto plan B de Alonso, el silencio en el equipo se volvió todavía más espeso. El lunes después de Austin, en la sede de Silverstone, el ambiente era casi irrespirable. Reuniones urgentes, correos cruzados, llamadas del propio Lawrence Stroll pidiendo explicaciones. Nadie entendía cómo esa información había salido a la luz, ni quién la había soltado, pero todos sabían a quién señalaban con la mirada, a Fernando. Lo curioso es que él no negó nada, ni lo confirmó, ni lo desmintió. Simplemente guardó la calma. Llegó a la fábrica, saludó a todos con su habitual serenidad y se sentó con los ingenieros a repasar los datos del coche, como si nada hubiera pasado, como si los titulares del día anterior no existieran. Esa actitud, fría y desafiante, desconcertó a muchos. Algunos lo vieron como un signo de madurez, otros como una provocación. Y entre los mecánicos se empezó a escuchar un susurro que, poco a poco, se transformó en rumor. Fernando ya está fuera. En las reuniones técnicas, los ingenieros hablaban más con Stroll que con Alonso. Los tiempos de pista de ambos se analizaban por separado, y cada decisión de estrategia se convertía en un campo minado. Había desconfianza. Y en Fórmula 1, la desconfianza mata más rápido que los errores. Lawrence Stroll, dicen, no tardó en reaccionar. Pidió una reunión privada con Alonso. Sin prensa, sin intermediarios, sin jefes de ingenieros, solo los dos cara a cara. Y según varias fuentes, esa conversación fue todo menos cordial. No hubo gritos. No los necesita. Alonso habló con calma, con esa voz baja que usa cuando quiere que cada palabra pese más que un grito. Yo cumplo, siempre cumplo. Pero no me pidas que confíe ciegamente si no siento que el equipo está conmigo. Silencio. Y luego, otra frase. Si no me queréis aquí, decidlo, pero no me hagáis perder el tiempo. Esa última línea, aseguran, fue la que dejó helado a Stroll, porque lo dijo sin rabia, sin rencor. Lo dijo como alguien que ya tiene la siguiente jugada pensada. A partir de ese día, la relación entre ambos cambió. Las sonrisas de compromiso en el paddock desaparecieron. Las declaraciones públicas se volvieron asépticas, medidas. Estamos trabajando juntos, hay respeto mutuo, seguimos centrados en el rendimiento, frases vacías. Y detrás, una guerra fría. Los ingenieros lo notaron enseguida. Alonso ya no compartía toda la información de su telemetría. Ya no hablaba tanto por radio. Ya no pedía explicaciones. Hacía su trabajo. Cumplía, pero con la distancia de quien sabe que está en tránsito. Lo más inquietante es que, dentro de Aston Martin, nadie se atrevía a preguntarle directamente por el tema Briatore. Era tabú. El nombre de Flavio desapareció de las conversaciones, pero seguía flotando en el aire como un fantasma. Y todos sabían que, si Fernando realmente había reabierto esa puerta, la historia podía repetirse. El alumno volviendo con el maestro. En los despachos, la preocupación crecía. El propio Mike Crack, jefe de equipo, tuvo que salir a apagar el fuego con declaraciones genéricas. Fernando está comprometido al 100% con nuestro proyecto, pero nadie se lo creyó.
ni siquiera dentro de la fábrica. En el paddock, los rivales observaban con una mezcla de curiosidad y respeto. Alonso y Briatore hablando otra vez. Eso siempre significa problemas para alguien, comentó un jefe de equipo fuera de micrófonos. Y tenía razón, porque la historia lo ha demostrado. Cuando estos dos se juntan, algo se mueve en la Fórmula 1, algo grande. Aston Martin puede negarlo todo. Puede decir que el ambiente es bueno, que todo está controlado, que el futuro está asegurado. Pero dentro del box, los ojos lo dicen todo. Los mecánicos ya no sonríen, los ingenieros ya no hablan tanto. Y Fernando está más callado que nunca. Y cuando Alonso calla, el mundo debería preocuparse. Hay algo profundamente simbólico en todo esto. En ver a Fernando Alonso, 2 veces campeón del mundo, con más de 20 años de experiencia, enfrentándose otra vez al sistema, luchando solo, desafiando las reglas de un deporte que parece empeñado en recordarle que el tiempo pasa. Pero Fernando no envejece como los demás. No lo hace en la pista, ni en la cabeza, ni en el alma. Quizás por eso esa llamada a Briatore no fue solo un movimiento estratégico, fue un acto de rebeldía, un mensaje silencioso dirigido a todos los que pensaban que ya estaba de salida. Un «todavía no he terminado», dicho entre líneas. Porque Briatore representa algo más que un antiguo jefe. Representa una era, una mentalidad, la de ganar o desaparecer. Alonso, en el fondo, sigue siendo ese chico que no aceptaba la mediocridad, que prefería quedarse sin asiento antes que conformarse con un coche sin alma. Los dos, juntos, son dinamita, 2 lobos viejos que aún saben dónde morder. Y si realmente ese plan B existe, si hay algo cocinándose entre ellos de cara a 2026, entonces el resto del paddock haría bien en preocuparse, porque la historia nos enseña que cada vez que Fernando y Flavio se cruzan, algo grande sucede. Primero fue Renault, después la gloria, luego la caída y ahora quizás la última gran resurrección. Alonso no está acabado, está despierto, está analizando, moviendo fichas, preparando su último gran acto. Y si algo ha demostrado a lo largo de los años, es que nunca apuesta si no cree que puede ganar. Puede que 2026 no sea solo otro año, puede que sea su último baile, un regreso a la esencia, al lugar donde empezó todo. Y si eso ocurre, si Alonso vuelve a levantar un trofeo con el sello de Briatore detrás, será la demostración definitiva de que los campeones nunca se jubilan. Solo esperan el momento perfecto para volver a rugir, porque Fernando Alonso no busca sobrevivir, busca volver a ganar. Y cada silencio, cada gesto, cada rumor que lo rodea hoy es la antesala de algo, de un nuevo comienzo. Así que recuerda esto. Cuando Alonso llama a Briatore, no es nostalgia, es una advertencia. El lobo ha despertado y la caza está a punto de empezar.